Que el cielo no se ha cerrado, sino que está abierto. Y que hay un engañador trabajando en tu mente para que no seas consciente de esa verdad y seas presa de las circunstancias que están alrededor. Es que no sé por qué el pastor tiene un loco de ciento. Y por eso hoy el Espíritu Santo me ha permitido traer este mensaje acerca de la fe. Hemos venido trabajando el corazón. ¿Para qué trabaja uno el corazón? ¿Sabes para qué? Para que sea un terreno fértil. Para que cuando llegue la semilla de la palabra de Dios pueda echar raíces y dar fruto. Porque mientras haya cosas en el corazón que impidan que la semilla de la palabra crezca ahí, no vas a crecer espiritualmente. Y el Señor ha venido limpiando, ayudándonos a limpiar el corazón, examinándonos a nosotros mismos a través de la palabra. Para que cuando venga esa semilla de fe, ¿cierto?, que ya está en nosotros, pueda desarrollarse. Y que la palabra, siendo regada en nuestro corazón, eche raíces profundas. Mira. A veces nosotros estamos pensando qué tan alto vamos a crecer, pero no qué tan profundo vamos a echar raíces. Y como vemos lo exterior, nos desanimamos. Y no nos damos cuenta de que todo lo exterior depende en lo que pasa de lo que no se puede ver. Un árbol no se preocupa por ir hacia arriba, sino por ir hacia abajo. Y la Biblia dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y mire lo que dice, ¿su fruto cuándo? ¿Ya? No, en su tiempo. ¿Cuándo? Cuando eches raíces profundas y empieces a agarrar de los mejores nutrientes de la tierra para el árbol, del espíritu para nosotros. Ahí está el éxito, si podemos llamarlo así, en esta tierra. Que cumplas propósito. Que cumplas propósito espiritual. Y que empieces a levantarte desde tu espíritu y decir, hey, yo decido caminar en gozo. Porque cuando camino en gozo soy fuerte. Cuando camino en gozo todo está bien. Y mi gozo no proviene de lo que tengo alrededor. Mi gozo proviene de lo que Él hizo en la cruz. Mi gozo proviene de que soy salvo, de que veré vida eterna. Porque acuérdate que hemos sido diseñados y creados para ver eternidad. Y esta vida es corta y el resto de tiempo lo vas a pasar en la eternidad. Claro que en esta tierra decides, o en este breve tiempo, dónde vas a pasar la eternidad. Pero bueno, ese no es el mensaje de hoy. Porque yo creo que los que estamos acá sabemos dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Amén? ¿Tú sabes dónde la vas a pasar? Entonces gózate. Porque esta leve tribulación momentánea va a producir en ti un mayor y más excelente peso de la gloria de Dios si caminas en una fe que impresione a Dios. Porque de eso voy a hablar, de una fe impresionante. ¿Tú puedes creer que hay una fe que logre impresionar el corazón de Dios? Sí existe. Jesús se maravilló de la fe. Y vamos a hablar un poco de eso, porque a grandes problemas necesitamos una fe mayor o más grande, o mejor, crecer nosotros para levantarnos en fe. No voy a preguntar cuántos están pasando tribulaciones, porque lo sé en mi espíritu. Porque ha venido un operar de las tinieblas sobre los hijos de Dios. Ha venido un operar de las tinieblas sobre el liderazgo de la iglesia, sobre los hijos de Dios, sobre las familias, sobre los matrimonios. Y digo un operar es porque ahora se está viendo en mayor intensidad un ataque y los hijos de Dios están pasando por presión. Presión. Pues si el problema es grande que estás atravesando y no ves salida, no ves esperanza, necesitas levantarte en fe. Necesita levantarte y fortalecerte y decirte, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Pues esperaré en Jehová, pues aún habré de alabarle, fortaleza mía y mi castillo. Él es mi refugio, porque a Él corre el justo y será levantado. Es en los momentos en donde hay alabanza donde tú te desquitas. Las situaciones te aporrean, pero tú aporreas las circunstancias y los problemas y al diablo cuando adoras. Es decir, cuando adores, desquítate de lo que está pasando alrededor. Y mientras tú le adoras a Él, el Señor te fortalece porque pone gozo en tu corazón. Aquí el que más adora no es el que mejor le está yendo. Como en la fiesta, la gente es feliz cuando está bien. Y cuando está triste ponen música de despecho, ¿sí o no?
Bueno, me han contado. Pero aquí, entre más bravo el toro, mejor es la corrida. Entre más situaciones adversas, mi gozo está en mayor amplitud y potencia para el cielo. Porque así es que me levanto fortalecido en mi fe. Es cuando digo, gloria a Dios. Y hay problemas alrededor y aleluya. Hosana al que vive. Hosana al Rey de salvación. Cantábamos. No esperes que todo esté bien para adorar y para alabar y para echar mano de la vida eterna. Para levantarte en un gozo genuino. Oh, aleluya. A grandes problemas necesitas crecer en fe. Porque sabemos que la fe agrada al Señor. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Pues tienes que caminar en fe. Es decir, si no caminas en fe, no estás agradando al Señor. Dice, no agradará a mi alma. No le agradamos a Él. Pero si queremos agradarle, tenemos que caminar en fe. Pero una cosa es agradar al Señor con nuestra fe y otra muy diferente, tener una fe que impresione al Señor. Yo no solo quiero agradar al Señor por la fe, sino quiero impresionarlo. Y sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿De qué? La fe no es ciega. La fe cree lo que está escrito en la palabra. Mire esto. Y vamos a avanzar. Porque imagínense qué es lo que tener fe suficiente como para impresionar al Señor. Imagínate que el Señor un día diga, wow, es que Willy tiene una fe que me impresiona. Imagínense el Señor diciendo, oh, Blanquita se está levantando en una fe y una fortaleza que estoy impresionado con mi hija. Y ponga ahí su nombre. Wow, hoy estoy impresionado con la fe de... Diga su nombre. Otra vez, vamos a hacer como si lo hubiéramos ensayado, ¿cierto? El Señor dice, wow, hoy estoy impresionado con la fe de Edgar en mi caso. Porque Él me está creyendo más de lo que siempre he creído. Porque Él está entendiendo que yo soy Dios, que soy omnipotente, que todo lo puedo y al que cree nada le es imposible. Porque al que cree todo le es posible. Mateo 8, 5 al 7 nos narra una historia. Y yo sé que ustedes la saben. Pero cuando el Espíritu Santo nos la habla al corazón, nos levanta la fe. Por eso, Espíritu Santo, muévete como tú quieres hoy. Habla lo que tú quieras hablar. Que lo que salga de mi boca sea inspirado por ti. No para que anime a alguien, sino para que lo fortalezca en su espíritu. Y que en medio del tiempo de prueba pueda soportar. Que podamos a través de esta palabra someternos a ti, resistir al diablo y el diablo tenga que huir en el nombre de Jesús. Mateo 8, 5 al 7 dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, bueno, un centurión sabemos que es un soldado de alto rango romano, ¿cierto? Y dice rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado o adolorido. 7, dice así. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Cuántos no quisiéramos escuchar eso del Señor, sí o no? Señor, tranquilo hijo, ya voy para allá. ¿Cierto? Todos quisiéramos escuchar eso. Pero mire lo que responde el centurión. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire esto. Al centurión no le importaba si Jesús iba o no a su casa. Escucha esto porque aquí hay un principio tremendo. A él no le importa. ¿Cuántos quisieran que Jesús los visitara? Algunos, uy sí, qué bendición. Y otros, ay no, todavía no. Tengo que arreglar primero lo que hay y esconder y barrer para que Él venga. Pero ¿cuánto nos gustaría? Todos dirían, oh, qué chévere Jesús aquí con nosotros. Que Jesús entrara en un servicio. Hola, levantando una cosecha, qué bueno, aquí estoy con ustedes. No nos quisiéramos ir. Pero el centurión no dijo, Señor, ven a mi casa. No le dijo, Señor, está conmigo. El centurión dijo, Señor, di la palabra. Y le dijo lo que iba a ocurrir. Mire esto. Él le dijo a Jesús lo que iba a pasar cuando Jesús hablara la palabra. Dios no le estaba hablando al hombre, el hombre le estaba hablando a Dios de lo que iba a ocurrir. ¿Cuántos sabemos que Dios es el que dice lo que va a pasar? Pues este hombre
sabía lo que iba a pasar cuando Jesús hablaba la palabra. Lo vio, lo entendió, lo recibió en su corazón. ¿Tenía fe o no tenía fe? Claro que tenía fe. Entonces el centurión no esperaba que Jesús fuera a su casa, ni que lo visitara porque sabía que no era digno. Y vemos aquí, él dice, no vengas a mi casa, no porque lo esté rechazando, sino porque no se sentía digno. Pero le dijo, pero di la palabra. Mire esto, porque hay hijos de Dios que están caminando en indignidad. Y eso está estorbando su fe. Porque a veces no se sienten dignos de recibir lo que el Señor dijo que les iba a dar. O de creer la palabra que Él les dijo de lo que iba a hacer. O tal vez que no han hecho lo suficiente para recibir ese milagro que están creyendo. Entonces aquí vamos a hablar un primer principio, primer y único de esta noche, pero voy a estar tocando principios de fe. Y el primer principio para una fe impresionante es esta. Escuche muy bien. La palabra de Dios obra si tienes fe, aunque te sientas indigno. La palabra de Dios tiene el poder de obrar aunque estés indigno. Mire, aunque te hayas equivocado, aunque no estés haciendo las cosas bien, aunque no te esté levantando a orar en la mañana, la palabra de Dios no pierde su poder. Porque la palabra de Dios no obra por cuán bien te estás portando, sino la palabra de Dios obra cuando un corazón la cree, la declara, la cree en su corazón y la confiesa con su boca. Y ese es el espíritu de fe que el Señor necesita levantarnos hoy. Porque la fe se trata de Dios, no de nosotros. Mira, el problema es que la fe no ocurre cuando estamos centrados en nosotros. Soy indigno, no va a ocurrir. Claro, es que nada pasa, que habrá malo en mí. Y no se trata de ti. Se trata de Él, se trata de su palabra. Escúcheme muy bien esto también. Se trata de su reputación, no de la tuya. Por eso es que la palabra de Dios siempre desatará poder en un corazón que la cree y la declara. Aquí fallamos. Porque cuando no recibimos lo que pedimos o tarda tiempo en que ocurra lo que estamos esperando, pensamos que estamos haciendo algo mal nosotros. Y recuerde, no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de lo que estás creyendo. Fíjate esto, estás creyendo que no estás haciendo lo suficiente. Tienes la fe en el lugar incorrecto. Tienes la fe puesta en tus obras. Y delante de Dios nuestras obras son como trapos. La verdadera traducción es trapos de menstruación. Para que entienda que nuestras obras delante de Dios, con respecto a la fe me estoy refiriendo. La fe no se trata de lo que tú hagas. Mire, me decía el Señor esto, o me lo recordaba. Nosotros cuando algo necesitamos que algo pase y estamos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que el consejo que damos, el consejo que recibimos y lo que creemos? Decimos, tenemos que orar más. Hermanos, tenemos que orar más. ¿Sí o no? ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos le están creyendo al Señor y dice tenemos que orar más? Y vamos a descubrir que no se trata de oración. Piense eso mientras voy avanzando en otro lado. Ahora no se quede ahí porque después lo pierdo. Porque no quiero confundirlo, quiero llegar por otro lado y unir y conectar el mensaje. Porque una fe que impresiona a Dios está al alcance de cada uno de nosotros. ¿Por medio de qué? No de la oración, por medio de la palabra de Dios. Entonces, fíjense, nosotros decimos, necesito orar más. ¿Para qué? Para levantarnos en fe. El problema es es que creemos que no hemos pedido lo suficiente. ¿Cuántas veces oraba Jesús para que las cosas sucedieran? ¿Cuántas horas se pasaba Jesús echando fuera demonios? Él daba la palabra y era hecho. Él decía y se hacía. La Biblia dice que sanó a todos los enfermos, salvo en Jerusalén, donde no había fe para recibir lo que Él está hablando y no le recibieron como el Hijo de Dios, sino como lo conocían. Ya yo me crié con y me hizo una mesita de noche cuando era carpintero. ¿Y ahora de dónde saca todas estas palabras? Y ahora dice que es el Hijo de Dios. No tenían fe en quien estaba ahí.
pero el que estaba ahí tenía todo el poder para sanar a todos. ¿Me comprende? ¿Está agarrando lo que estoy diciendo? Entonces, no necesitamos orar más. Necesitamos es meternos en la palabra. Mire. Porque hay personas, no, tengo que levantar, Señor, yo necesito que esto pase, tengo que levantarme a las 5 de la mañana a orar. Tengo que ayunar. Y ahí está mal enfocado el ayuno. El ayuno no es para obligar y torcerle el brazo a Dios para que Dios haga algo. Es que voy a ayunar un mes para conseguir trabajo. Entonces, gracias a tu ayuno, Dios por fin se le va a ocurrir darte un trabajo. No estoy diciendo que ayunar no sea que sea algo malo, todo lo contrario. Si va a ayunar, ayune para que usted pueda limpiar su corazón de toda impureza y pueda meterse en la palabra de Dios y tener comunión con Él, para que se levante fortaleza en su espíritu y deje de dudar y deje de tener temor y deje de estarle pidiendo a Dios lo que Él ya le dio. Porque la Biblia dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Es decir, ya la tengo, ya es mío. Solo tengo que ¿qué? Ayunarlo, orarlo o creerlo. Porque bajo el nuevo pacto es por fe y para fe. El justo por la oración vivirá. El justo por el ayuno vivirá. El justo, pues eso no dice la Biblia. No dice ni por la oración ni por el ayuno. La Biblia dice el justo por la fe vivirá. Ahora, Salmo 107 versículo 20 dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Ahora, hago un balance también en esto. No quiere decir que el orar sea malo. Todo lo contrario, si usted tiene fe va a orar. Todo lo contrario, si usted tiene fe, usted va a través del ayuno menguar su carne. Y decir, voy a levantarme en fe, voy a sujetar con dominio propio mi carne. ¿Cómo? Pues no le doy lo que quiere. Para eso es el ayuno. El ayuno no es para Dios, ¿sabía eso? El ayuno no es para Dios. No es para decir, oh, este hijo es muy piadoso. Porque no es por obras para que nadie tenga gloria. Sino el ayuno es para usted menguar su carne. Para trabajar con ese carácter que todavía se le sale. Para trabajar en esas situaciones donde todavía se bajó de la cruz. Para trabajar esas situaciones donde pasa el tiempo y usted como que cada día se siente más presionado y se vuelve más enojón y más grumpy, ¿cierto? Más bravo, más intolerante, y no a la lactosa, sino a la gente. ¿Cierto? Porque ahora todo el mundo salió intolerante a la lactosa. ¿De cuándo acá? Bueno, esa es otra predica, ¿sí? Para eso usted ayuna. Para meterse con Dios. Para menguar su carne. Para meterse en la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy expresando bien, iglesia? Porque quiero que usted se lleve todo el banquete que el Señor tiene hoy. En la fe. A través de la fe. Dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. No dice, enviará su palabra. Porque ¿cuántos saben que Él ya la envió? Y su palabra se llama Jesús. Entonces Él ya envió la palabra. Entonces como ya la envió, ya nos sanó y ya nos libró de nuestra ruina. Entonces ¿por qué le seguimos pidiendo al Señor que nos sane si Él dice que ya nos sanó? Tenemos que orar más, tenemos que ayunar más. Tengo que asistir regularmente a la iglesia. Sí, Señor, perdóname, estoy enfermo porque no voy a todos los servicios pudiendo ir. No son tus obras. Tienes que creer. Para nosotros hoy en día el apóstol Pedro se refirió a la palabra de Dios como la palabra profética más segura. ¿Más segura de qué? Mire esto. El apóstol Pedro vio milagros, vio señales, vio a Jesús transfigurado en su gloria. Lo vio con Moisés y con Elías en el monte. Hasta él se le fueron las luces y como siempre quería ayudar y participar. Algunos dicen que era metido, yo digo no, él era bien participativo. Porque quiero decirle,
Cada día que pasa y cada vez que más aprendo de la palabra de Dios, despierto una admiración más grande por el apóstol Pedro. Porque fue el único que caminó sobre el agua. Porque él fue el que tuvo la revelación de quién era Cristo dada por el Padre. Porque fue el único que se atrevió a decir, Señor, yo no te negaré. Porque a veces decimos, negó al Señor. Sí, pero es que todos se fueron también. Lo que pasa es que él se atrevió a hablar. Pero también después fue el que en su primer discurso 3,000 se convirtieron. Entonces Pedro caminó de una manera cercana al Señor y vio milagros, vio señales. Oyó la voz de cuando él dijo, Señor, hacemos una enramada, una para Jesús, otra para Elías y otra para Moisés. Y es cuando el Señor declara abiertamente, no solo a él, porque algunos dicen Dios le tuvo que hablar para que se callara la boca. No, Dios estaba estableciendo ahora por medio de quién era que Dios iba a hablar y por medio de quién era salvación. Porque Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. Y la ley y los profetas es el antiguo pacto. Y ahora él decía, este es mi hijo amado, a él oíd. El nuevo pacto es a través de Jesús, no haciendo cosas del antiguo, sino centrándonos en Cristo y lo que Él es y lo que Él habla, porque Él es la palabra. Pedro experimentó todo eso. Pero a pesar de las manifestaciones gloriosas de Dios que había presenciado, Pedro dijo las siguientes palabras en su carta a la iglesia, que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 19. Y yo les conté la otra vez porque Juan corrió más rápido que Pedro hacia la tumba, ¿cierto? Y el que no, pregúntaselo a alguien que sepa. Bueno, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 19 dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, está hablando alguien que tiene derecho y autoridad moral para hablar, saber lo que está hablando, porque él vio su poder y majestad. 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aleluya. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. 19. Tenemos también, mira lo que dice acá, tenemos también la palabra profética más segura. Diga esto conmigo: la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira lo que está diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está diciendo: wow, las señales son espectaculares. Ver maravillas es espectaculares. Pero tú no puedes seguir las señales ni las maravillas. Tiene que seguir es la palabra. ¿Por qué se le llama palabra profética? Recordemos que la palabra profética es la palabra que Dios habla sobre un evento pasado, presente o futuro, sobre todo dirigido hacia cuál es su voluntad en un caso específico. Usted no tiene que ir a que le lean el tarot, a que le lean el cigarrillo, el chocolate, no sé qué tradición hay en el país de donde usted viene, el horóscopo, el horroróscopo, digo yo. Usted no tiene que irle a preguntar a alguien para que le profetice a ver qué le va a pasar. Porque ahora santificamos todo. Entonces ya no vamos donde el brujo, sino vamos donde el profeta. ¿Qué va a pasar con mi vida? Dígame, profeta. Deme su mano. ¿Cierto? Ya no es deme su mano, sino deme su ofrenda. Bueno, en fin, eso es en otro lado. ¿Me entiende? Ya no tiene que hacer eso. Porque la función del profeta del antiguo pacto es diferente a la del profeta del nuevo pacto. El del antiguo pacto, como las personas no tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos, tenían que obedecer lo que el profeta dijera, porque el Espíritu solo venía sobre el rey, el sacerdote y el profeta, para hablar y dirigir a Dios. Bajo el nuevo pacto, el profeta confirma lo que el mismo Espíritu Santo ya ha hablado a tu corazón.
Si alguien te llega a profetizar algo que tú nunca has pensado, que ni siquiera lo has hablado con el Señor, no te muevas esa palabra. Si quieres, déjala ahí, en refrigerio. Porque si es del Señor, se cumplirá. El Señor me muestra, Alejandra, que debes vender todo, dejar a tu chiquita, irte a Japón, porque allá está tu ministerio. Amén, dice. Amén. A mentiroso, pastor. ¿Cierto? Si no te ha hablado al corazón Dios algo, y sabes cómo es el primer medio por medio del cual, valga la redundancia, Dios te habla al corazón, la palabra. La palabra profética más segura. Pastor, ¿qué me va a pasar en el tiempo futuro? Yo sé. Cierra tus ojos. Padre, ponle un deseo para que lea tu Biblia, para que lea tu palabra, y ahí ella puede entender, o él puede entender. Amén. Vete en paz, hijo. Mira, tú debes recordar que los milagros visibles no ocurren todos los días. No ocurren todos los días milagros visibles espectaculares. Lee la Biblia y ahí te vas a dar cuenta. Jesús durante 30 años no ocurrió ningún milagro en su vida. Ninguno. Que la Biblia nos narre, que esté escrito en la palabra. Porque hay películas que cuando niño él sana un pajarito y... Eso no dice la palabra y tú tienes que ir a la palabra. 30 años esperando, siendo moldeado, siendo pulido en el día a día. ¿Sabes dónde Dios cumple tu propósito en tu vida? En el día a día, en la cotidianidad, en la rutina, en las pequeñas decisiones que están en tus manos. Ahí Dios te va moldeando para el propósito eterno al cual te llamó. No en el milagro. Nos gustan los milagros, ¿cierto? Que el pueblo de Israel dio 7 vueltas y gritó y se cayó, ¿cierto? El muro de Jericó, que el mar rojo se abrió y pasó en seco el pueblo. Pues eso no pasaba todos los días. La mayoría del tiempo no pasaba nada. Y tú y yo queriendo que todo el tiempo pase algo, y pase algo, y pase algo. Pues claro, con razón estamos desesperanzados. Estamos frustrados. Dios no se mueve en mi vida. Dios no hace nada. ¿Cómo que no? Está moldeando tu corazón. Te está haciendo crecer en fe. ¿Sabes cuál es el milagro que debe ocurrir en muchos hijos de Dios? Que por fin hablan la Biblia. ¿En serio? Que por fin la lean. Para que se levanten con fe impresionante. Porque la Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. La palabra de Dios te va dando un oír espiritual, la voz de Dios. Y el oír espiritual, la voz de Dios, va empezando a producir fe, o más bien fortaleciendo la fe en tu interior, para que tú puedas entender cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quieres oír la voz de Dios? Entrénate en la palabra. Pueda que al principio te duermas, pueda que al principio no entiendas, pueda que al principio no sepas. Y como a veces si nos acercamos a lo desconocido, pues perdemos la motivación. Es que caminar en fe no se trata de motivación, sino se trata de decisión. Es lo que yo decido hacer, no lo que mis emociones y sentimientos me llevan a hacer. Por eso es que tu fe no crece. Uy, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios sí nos dio fue un libro lleno de promesas vivas. Él envió su palabra. Nos dio un libro rebosante de vida y rebosante de Él. Ahora, usted no está llamado a leer la Biblia. Dígale al que tiene al lado, tú no has sido llamado a leer la Biblia. Algunos dudan, dicen, ¿será que sí le digo o no le digo? Tú has sido llamado a estudiar la Biblia, a sumergirte en ella, a mirar el espíritu de cada palabra y a descubrir Dios cómo te habla, no solo a leerla. Yo soy de las personas que ahora me aburren ver videos más de 10 minutos.
Yo no veo videos más de 10 minutos, no sé ustedes. Y cuando los veo los pongo en 2X. ¿Cierto? Amén, Héctor, tú eres de mi equipo, my team. Es que ya somos jóvenes, ¿sí o no? Estamos en el retiro de jóvenes. ¿Cierto? Estamos en una generación que no lee, no nos gusta leer. Y si el versículo es cortico, lo leemos, el que envían. Pero si es largo, pasémoslo de largo, no tengo tiempo. Necesitamos empezar a entrenarnos y a estudiar la palabra. Porque con la fe que tienes no vas a pasar a la siguiente etapa que Dios tiene para ti. Si tú te atreves a estudiar la palabra, a encontrar, a escudriñar la palabra, te vas a dar cuenta que no es un libro sobre algo, sino es un libro sobre alguien que está vivo y que te habla. Mire, yo he leído palabra en la palabra y mi fe se levanta, se fortalece en los medios de los tiempos difíciles. Levanto, gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste algo en la palabra que Dios te habló? Pues te quiero decir, yo tengo un milagro fresco. Es decir, y cuando digo milagro fresco es que Dios me habló algo en la palabra y eso en un tiempo difícil me sostuvo. Me sostuvo. Porque lo que me enteré, eso que a uno se le arruga la panza, como le dice uno. Y sobre todo me enteré de algo que por mi negligencia no había ocurrido. Y dije, ay Dios. E inmediatamente me acordé de lo que había leído en la palabra. Y Dios fue tan bueno, ese texto de la escritura me lo envió alguien explicándome algo. Estaba hablando con esa persona y mira lo que Dios me habló. Y cuando lo leí yo dije, wow, tremendo. ¿Y sabe qué decía en ese texto? Te lo voy a parafrasear, versión Edgar Wilches. Decía así: yo soy Dios y se hace lo que yo quiero. Y yo sé lo que va a pasar en el futuro. Y cuando me enteré de la situación, hubo un espacio breve de tiempo, una pausa allí. Y yo, uy, Dios santo. Pues es que no les voy a contar porque es mi testimonio. Entonces, imagínense, hágase el suyo. Y cuando hubo un breve tiempo y ahí estuvimos ahí rascándonos la cabeza en la casa, en la familia, y bueno. Sin embargo, no hubo duda. Esperamos, Señor. Ok, en silencio. Mire, hay veces usted debe cerrar el pico, como dice mi mamá. Porque a veces vienen situaciones y usted, ay, ya no pasó nada, ay, no se equivoca, ay, ahora qué. Y usted debe cerrar la boca y creer. Hacer una oración con el corazón y decir, Señor, yo te creo. Porque no es por mi oración, es por la fe que tengo en lo que tú puedes hacer. Y hoy recibimos una confirmación de que no hay problema, que todo está en victoria. Gloria a Dios. Y ese debería ser el mayor milagro que nos pasa a diario. Cuando creemos la palabra y la vemos, la atesoramos. Porque te voy a decir algo, Dios no se equivoca con la palabra que llega delante tuyo cada día. Solo que no esperes a que te la envíen. Tú ve a ella. Tú ve a ella. Léela. Ahora piensa en esto. ¿Qué fortalece más tu fe? ¿Los milagros o la palabra? La mayoría de gente, uy, si yo veo un milagro, yo no dudo. Pero, ¿por qué no decimos, si yo creo lo que dice en la palabra, voy a ver el milagro? Porque eso sí es la fe. La fe no es ver para creer, sino creer para poder ver. Piénselo. Porque algunos de los hijos de Dios decimos, no, yo estoy caminando en fe y estoy esperando ver el milagro. Entonces no estás en fe. Porque estás esperando ver. Porque el que cree, ya lo vio en su espíritu. Simplemente espera que se manifieste. Y camina en gozo y en paz. Y en descanso. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Es similar a cuando ¿cuántos han ordenado una pizza? Todos, creo yo. Ahora es Uber Eats, ¿no? Entonces, la persona le dice, llega en 15 minutos. Y usted colgó y se despreocupó. Usted no agarra vamos a ver si dijo es cierto. Y llama a los 5 minutos.
Seguro que ya me dijo que en 15 ya han pasado 5. Entonces lleguen 10, seguro, ¿no? Sí. Dice, bueno, ya pasaron 10, faltan 5. Usted me dijo, ¿no? Tenemos a veces más fe en el pisero que en Dios y su palabra. Porque oramos en la mañana y después se nos arruga la panza en la tarde. Señor, te pido. Hijo, ya me pediste, lo que tienes es que creerme. ¿Lo viste en mi palabra? Yo ya lo hice por ti. Yo ya envié mi palabra y te sanaste. ¿Por qué me pides por sanidad cuando yo ya te sané hace 2000 años? Y cuando en la palabra está escrito que por mi llaga tú has sido sanado. Tienes es que creer. Segunda de Pedro 1:19, más adelante continúa diciendo esto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabes hasta cuándo debes dejar de leer la palabra cuando no ves respuesta en la palabra? Hasta que la palabra alumbre en lugar oscuro y te permita ver y digas, gloria a Dios, lo veo, descanso en ti, Señor, está hecho. Porque tú dijiste en tu palabra. Porque el Señor Dios fue lo que hizo ayer el Señor conmigo. Dice, el Señor conoce el futuro y se hace en la tierra, dice así la traducción, como yo quiero. Dios es Dios y se hace en la tierra como Él quiere cuando tú crees. Cuando tú tienes fe. Esto quiere decir que cuando usted y yo nos despertemos por la mañana, quizás no oigamos de forma audible la voz de Dios. Oh, hijo amado, levántate que hoy te llevaré en victoria. Ay, gracias, Señor. Santa poderosa del mes en un solo día. Ay, gracias. Hoy tu carro va a funcionar bien y ya vas a dejar de estar ungiendo con aceite cada mes. Pero sí puedes levantarte y lo primero que hagas es abrir su palabra. Y decir, Señor, aquí estoy listo para que me hables. Háblame. Porque en la palabra hay promesas. En la palabra hay revelación. En la palabra hay sabiduría. Y es tan segura la palabra como el sol sale cada mañana. Ahora, sí, Dios hace milagros, Dios hace maravillas. Por supuesto. Pero 2 Corintios 5:7 dice así, porque por fe andamos y no por vista. Ponte sobre tus pies. Porque por fe andamos y no por vista. Puedes repetir esto conmigo, pero personalízalo. Es decir, vamos a decir cuando les diga, porque por fe yo ando y no por vista. ¿Listo? A la voz de 3. 1, 2, 3. Porque por fe yo ando y no por vista. Gloria a Dios. Dios espera de nosotros que vivamos cada día por fe en su palabra, en lo que Él ya dijo. Este libro, la Biblia, es una carta de amor para ti, pero también es la constitución de un reino. Es decir, si es la constitución de un reino, quiere decir que así como está escrito es. La palabra de Dios es la constitución que te ha sido dada, así como está la constitución de Estados Unidos con enmiendas, así mismo está la palabra de Dios y por eso nos la dejó escrita para que nadie nos quite nuestros derechos como hijos. Obviamente también hay deberes como hijos, ¿correcto? Pero nos levantamos en fe. La fe en la palabra provoca los milagros de Dios por el principio de autoridad que hay en ella. Mira, tú tienes que la palabra recibirla, creerla, así como el centurión. El centurión no le dijo, ven, Jesús está conmigo, abrázame, Jesús, me siento tan solito. Mi criado está, ven, Jesús, escúchame, ayúdame, por favor. Ay, ¿por qué no me escucha, Jesús? ¿Tú cómo eres? ¿Sí ves? Pues no vuelvo a la iglesia. No vuelvo porque, mira, yo he estado yendo juicioso, pero tú no me has respondido.
Centurión dijo: no soy digno, pero tu palabra tiene poder. Y aunque no sea digno, lo que tú digas se va a hacer. Si tú tal vez no te sientes digno en esta noche, pon tu fe en la palabra. Y lo que Dios te ha hablado lo va a cumplir. Solo sujeta tus emociones y tus sentimientos y declara todo el tiempo: lo que mi Padre dijo lo hace. Cielo y tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Vamos a cantar esta canción juntos y después de esta canción quedamos despedidos en esta noche. Porque esta canción habla de un Dios milagroso que abre caminos, que es luz en tinieblas. Y necesitamos hoy, los hijos de Dios, levantarnos en fe. ¿Puedes colocarla ya, por favor? Gracias. Hoy necesitamos los hijos de Dios levantarnos en una fe poderosa, en una fe que impresione a Dios. Y yo no sé con quién viniste, pero olvídate que viniste acompañado. Y adora, levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo te lleve a ese lugar de fe donde recibe lo que Él tiene para ti. Y que donde toda duda es desechada en el nombre de Cristo Jesús. Y canta: debemos mover, adoraré.